Buenas, soy Álvaro López y en este vídeo voy a explicar mi solución al trabajo final de microcontroladores y lenguaje en C. El trabajo consiste en el diseño del sistema de control de una sala de ventilación en la que se utiliza el microcontrolador PIC 16F876 para controlar la velocidad de unos ventiladores de refrigeración en función de la temperatura de los pasillos. Los componentes de la instalación son los ventiladores, los sensores de temperatura que proporcionarán una señal de tensión de 0 a 4 voltios proporcional a la temperatura que estén midiendo, de 0 a 100 grados centígrados, y el microcontrolador PIC 16F876 que en función de esta temperatura generará una señal PWM que controla la velocidad de los ventiladores. Este es el código de programación del microcontrolador. Lo primero que se hace es definir las librerías necesarias y la frecuencia del oscilador del cristal, que como se indica en el enunciado del trabajo es de 12 MHz. Aquí lo que se hace es configurar los fusibles y definir tanto variables globales como prototipos de funciones que se utilizarán en el programa principal o en otros módulos más adelante. Dentro del programa principal, lo primero que haremos será definir la frecuencia del PWM, que tal y como se dice en el enunciado del trabajo, será en kilohercios el resultado de sumar 1 al último número de mi DNI. En mi caso, mi DNI es 2, termina en 2, por lo que la frecuencia del PWM es de 3 kHz. El siguiente paso es calcular el valor del registro PR2 para que se cumpla esta frecuencia. Y lo haremos utilizando esta fórmula, de la cual conocemos tanto el periodo del PWM como el periodo de oscilación, ya que conocemos las dos frecuencias y el periodo es la inversa. Primero asumimos que PR2 es igual a 0 para encontrar el valor del prescaler más pequeño posible, a lo que llamamos prescaler mínimo, y después probamos el valor del prescaler más grande igual que este mínimo posible, obteniendo estos resultados. Vemos que con un prescaler 1,1 PR2 tiene un valor de 999 y como el timer 2 que estamos utilizando desborda en 255, este prescaler no se puede utilizar. Sin embargo, vemos que con 1,4 PR2 tiene un valor de 249, sí que es menor que 255 y por tanto se puede utilizar. Podemos decir, por tanto, que timer 2 utiliza un prescaler 1,4 y que se desbordará en 249. En el código esto aparece justificado así: se asigna 249 a PR2 y mediante el registro T2CON configuramos el prescaler a 1,4 y activamos el timer 2. Si vamos al datasheet, vemos que efectivamente estos últimos 2 bits permiten configurar el prescaler a 1,4 y este bit activa el timer 2. El siguiente paso es la configuración del PWM. Lo único que haremos será configurar los últimos bits del configurador del módulo CCP2 para activar el modo PWM. Es decir, esta línea de aquí, en la que se configuran estos últimos 4 bits que, como podemos comprobar aquí, dentro del registro CCP2CON, activan el modo PWM. Lo siguiente que hacemos es calcular la resolución del PWM para ver cuántos niveles puede adoptar el ciclo de trabajo. Cuanto mayor sea esta resolución, pues más precisa será la regulación de la velocidad y del ciclo de trabajo. Esta resolución se suele calcular utilizando esta función, pero en nuestro caso la señal PWM se genera mediante el módulo CCP2, el cual utiliza el timer 2, que como se ha explicado anteriormente, está limitado por PR2. De esta manera la resolución se calcula utilizando esta expresión y podemos ver que la resolución es de en torno a 10 bits, es decir, que podemos representar 2 a la 10 valores, o lo que es lo mismo, entre 0 y 1023. Una señal PWM que nos permite trabajar con bastante precisión. Después configuraremos los puertos. Este es un paso que dentro del trabajo es considerablemente simple, ya que simplemente se configura dentro del puerto A
aunque no sea necesario, ya que de manera predeterminada los pines están configurados como entradas dentro del microcontrolador, se configura los pines RA0, 1, 2, 3 y 4 como entrada, es decir, se ponen a 1, y el resto de pines del puerto A se configuran como salidas poniéndolos como 0. Esto se hace mediante el registro TRIS-A. El puerto B no se utiliza, por lo que no se configura dentro del código. Y el puerto C utiliza el pin RC1 como puerto de salida para el PWM, por lo que, como ya he dicho antes, todos están configurados a 1 de manera predeterminada. En este caso se configura a 0 el que se quiere establecer como salida. Después configuramos el convertidor analógico digital de la siguiente manera. Utilizamos estos dos registros, ADCON 1 y ADCON 0. ADCON 1 utilizaremos estos últimos 4 bits, que si vamos a la hoja de características, aquí vemos que nos permite configurar el canal AN0, AN1, AN2 y AN4 como entradas analógicas para los sensores de temperatura y el canal AN3 para el voltaje de referencia, que se fijará en principio a 4 voltios. El bit 7 se establece a 1 para justificar a la derecha. El registro ADCON 0 se pone a 0 para apagar inicialmente el convertidor analógico digital, y también se selecciona el canal 0. Pasamos a la parte de configuración de interrupciones, que es bastante importante, ya que cada interrupción dentro del microcontrolador buscará ajustar la señal PWM para controlar la velocidad del ventilador. Según se indica aquí en el enunciado, la interrupción ha de saltar cada 100 periodos de muestreo del PWM. Si calculamos este tiempo con mi frecuencia del PWM, vemos que esto es 0,03 periódicos segundos, lo que es lo mismo, más o menos 33 milisegundos. Si utilizamos el timer 0 y sabemos que su frecuencia de oscilación es un cuarto de la del oscilador de cristal, vemos que desde que empieza a contar hasta que desborda pasa este tiempo, bastante más pequeño que los 33 milisegundos que buscamos, por lo que utilizamos el prescaler más grande posible del timer 0, es decir, el 1/256, para ver hasta qué tiempo podemos llegar. Vemos que es este tiempo aquí, que sigue sin ser suficiente, no llega a los 33 milisegundos, pero se acerca. No se puede llegar a un valor más grande con el timer 0, por lo que la solución que planteo yo es utilizar el timer 1, que está caracterizado por tener 16 bits en vez de 8, por lo que puede contar hasta 65.536 en vez de 256. Vemos el tiempo máximo al que puede contar el timer 1 en un solo desborde sin utilizar prescaler, y vemos que es el mismo valor que el máximo valor que puede contar el timer 0 utilizando el prescaler más grande posible. Por lo que utilizamos el prescaler más grande posible para el timer 1 para ver hasta qué tiempo podemos contar con el timer 1 el máximo tiempo posible. Y aquí ya sí que vemos que este valor es más grande que los 33 milisegundos que buscamos, por lo que ya podemos utilizar el timer 1 con este prescaler. La idea aquí es inicializar el timer 1 de tal manera que desborde a los 33 milisegundos. Es decir, inicializamos el timer 1 en este tiempo o el número de ciclos en 53.037 ciclos. Es decir, de manera global utilizaremos el timer 1 inicializado en 53.037 ciclos y con un prescaler 1.8. O lo que es, bueno, sí, un prescaler 1.8. Este valor en ciclos, en hexadecimales, este aquí. Y el timer 1, como tiene 16 bits, utiliza dos registros distintos, el timer 1 high y el timer 1 low, por lo que este número se mete en estos dos registros de esta manera. Aquí. Este registro de aquí
configura lo que ya he explicado antes. Se enciende el timer 1 y se escoge el Prescaler 1.8. Si no me equivoco, está por aquí. Sí, se activa el timer 1 y se utiliza el Prescaler 1.8. Y después se utilizan estos dos registros para habilitar este registro del PIE 1 para habilitar la interrupción a partir del desbordamiento de timer 1 y este registro aquí para limpiar la bandera de interrupción de desbordamiento de timer 1. Por último, mediante este registro se habilitan tanto las interrupciones globales como las interrupciones periféricas. El resto del programa principal consiste en un bucle que no hace nada y simplemente espera a que se produzca la interrupción. Cuando se produce cuando se produce la interrupción, pasamos a este módulo de aquí. Este módulo lo que hace, nada más se ejecuta, es ver si la interrupción es debida al desbordamiento de timer 1, como hemos visto aquí. Si es así, se ejecuta el código y lo primero que hace es limpiar la bandera de interrupción y volver a cargar en timer 1 el 53.037 para el próximo ciclo. Aquí se inicializa la variable temperatura 0 y en esta parte del código lo que se hace es leer los sensores mediante canales y se enciende el convertidor analógico digital. Se utiliza un tiempo de adquisición de 50 microsegundos antes de realizar la conversión de tensión a temperatura de los sensores. Una vez ya tenemos las temperaturas de los sensores, calculamos el promedio de los cuatro para obtener una información más precisa y escalamos esta temperatura a grados centígrados utilizando también una regla de 3 y el valor de resolución calculado antes. Para transformar esta temperatura en un valor para controlar el PWM, utilizamos esta función de aquí, getFunPWM, que la explicaré más adelante. Lo último que se hace dentro del ciclo de interrupción es actualizar el valor del PWM y ya está. Aquí explico un poco la función cuadrática que utilizo para asignar valores de porcentajes de potencia del PWM en función de la temperatura. Utilizo esta función cuadrática que depende de la temperatura y de cuatro coeficientes, o sea, de tres coeficientes A, B y C. Estos coeficientes se pueden obtener a partir de puntos de la gráfica. La desventaja de esta gráfica es que no tiene coordenadas exactas, por lo que se pueden obtener 3 puntos, de los cuales 2 son ciertos, son conocidos y uno de ellos es estimado. Es decir, este punto aquí es conocido y es de temperatura a 0 grados centígrados. Cuando la temperatura es 0 grados centígrados, la velocidad del ventilador es del 20%. Y este punto aquí también, cuando la temperatura es de 80 grados centígrados, la velocidad del ventilador es 100%. Sin embargo, faltan valores intermedios y necesitamos 3 valores, por lo que yo lo que hago es el punto de corte de 50% de la velocidad del ventilador, con la curva la proyecto sobre el eje y obtengo que más o menos a unos 56 grados centígrados la velocidad del ventilador es del 50%. Con estos 3 puntos lo que hago es plantear este sistema de ecuaciones de los cuales se obtienen los coeficientes ABC que permiten obtener la función cuadrática que utilizo pues, para obtener PWM a partir de la temperatura. Y esto más o menos es lo que hago aquí. Y el código en general está explicado ya y se puede simular. Vale.
Aplico los estímulos. El canal AN3, como he explicado antes, es el voltaje de referencia, que es fijo a 4 voltios. Y luego los canales AN0, AN1, AN2 y AN4 los pongo a 2 voltios, lo que sería a 50 grados centígrados, y podemos ver la salida del CCP2. Las desventajas de mi código es que, independientemente de qué señal se aplica a los sensores, no se actualiza el PWM. La interrupción se ejecuta porque si hago un breakpoint aquí y simulo, la simulación para. Simplemente que no se está actualizando bien, el PWM, supongo que dentro de la interrupción. Entonces, independientemente de qué voltaje se le aplica a los sensores, siempre aparece con el PWM, siempre tiene el valor mínimo, que es de 20%.